El salón de la biblioteca bodleiana estaba sumido en un silencio casi reverencial aquella tarde de octubre de 1853. Verena Ashcroft deslizaba sus dedos delicados sobre los lomos de cuero desgastado de antiguos volúmenes, buscando un tratado sobre botánica que necesitaba para sus estudios privados. A sus 23 años, había aprendido a encontrar refugio entre esos pasillos interminables de conocimiento, lejos de las miradas de desprecio que la perseguían en los salones aristocráticos de Oxford. Su vestido de muselina color verde oscuro, simple pero elegante, contrastaba con los trajes ostentosos de las damas de la alta sociedad que ocasionalmente visitaban la biblioteca. Verena había heredado la belleza de su madre, ojos color avellana que brillaban con inteligencia, cabello castaño rojizo que caía en ondas suaves sobre sus hombros, y una figura esbelta que no pasaba desapercibida. Sin embargo, esa belleza parecía más una maldición que una bendición cuando llevaba consigo el peso de un secreto que toda Oxford murmuraba en voz baja. Era la hija ilegítima de Lord Edmund Ashcroft, un hecho que nunca había sido reconocido oficialmente. Su nombre jamás apareció en el árbol genealógico de la familia, ese imponente registro de pergamino que colgaba en el salón principal de Ashcroft Manor. Para el mundo, ella era simplemente la sobrina huérfana que vivía de la caridad de la familia, una existencia a medias entre dos mundos, demasiado educada para ser una sirvienta, pero nunca lo suficientemente legítima para ser una verdadera Ashcroft. El sonido de pasos firmes interrumpió su concentración. Verena alzó la vista y sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Frente a ella, con una presencia que parecía ocupar todo el espacio disponible, estaba el conde Maximilian Stormwick. Lo había visto antes, por supuesto. Oxford no era tan grande como para que las leyendas vivientes pasaran desapercibidas. Maximilian Stormwick era conocido en toda Inglaterra, heredero de una de las fortunas más antiguas del reino, propietario de vastas tierras en el norte y poseedor de una reputación que oscilaba entre la admiración y el temor. A sus 32 años, era un hombre de una estatura imponente, con cabello negro como la noche que llevaba ligeramente más largo de lo convencional, ojos grises que parecían capaces de leer los pensamientos más ocultos y facciones aristocráticas talladas con precisión casi cruel. Vestía un traje negro impecable que acentuaba sus hombros anchos y llevaba un bastón con empuñadura de plata que claramente no necesitaba para caminar, sino que era más bien un símbolo de su estatus. Había algo en su manera de moverse, una combinación de gracia y poder contenido que hacía que las personas se apartaran instintivamente de su camino. «Señorita Ashcroft», dijo su voz, profunda y con un ligero acento del norte que la hacía aún más cautivadora. «He estado buscándola». Verena parpadeó confundida. ¿El conde Stormwick la estaba buscando a ella? Debía ser un error. Hombres como él no buscaban a mujeres como ella. Hizo una reverencia rápida, manteniendo la mirada baja como le habían enseñado. «Lord Stormwick, debe haber alguna confusión. Yo no soy... Sé perfectamente quién es usted», la interrumpió él, y había algo en su tono que la hizo alzar la vista. «Verena Ashcroft, hija no reconocida de Lord Edmund Ashcroft, educada en secreto por los mejores tutores que el dinero de la culpa podía comprar. 23 años, nunca presentada en sociedad, experta en literatura, historia y botánica. Una mente brillante desperdiciada en las sombras de una familia que se avergüenza de su propia sangre». El rostro de Verena ardió. Nadie le había hablado nunca con tanta franqueza sobre su situación. La combinación de vergüenza y rabia que sintió fue tan intensa que olvidó toda etiqueta. «Si ha venido hasta aquí solo para humillarme con verdades que ya conozco, Lord Stormwick, le ahorro el esfuerzo. Estoy perfectamente consciente de mi lugar en este mundo». Para su sorpresa, algo parecido a la admiración cruzó el rostro del conde. Una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios. «No he venido a humillarla, señorita Ashcroft. He venido a ofrecerle algo que nadie más en este maldito pueblo tiene el coraje de darle. Una oportunidad». Verena lo miró con desconfianza. Los hombres poderosos no ofrecían oportunidades sin esperar algo a cambio. Había aprendido esa lección observando a su padre durante años, viendo cómo manipulaba a quienes lo rodeaban como piezas en un tablero de ajedrez. «¿Qué tipo de oportunidad?», preguntó,
manteniendo su voz firme a pesar del temblor que sentía en su interior. Maximilian dio un paso hacia ella, lo suficientemente cerca para que Verena pudiera percibir el aroma de su colonia, una mezcla de madera de cedro y algo más oscuro, más peligroso. «Necesito una esposa», dijo sin rodeos, «no una de esas criaturas insípidas que me han estado persiguiendo durante años, desesperadas por un título y una fortuna. Necesito a alguien inteligente, alguien que entienda que el matrimonio que propongo es una transacción, no un cuento de hadas». El corazón de Verena latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. El conde Stormwick le estaba proponiendo matrimonio. Era absurdo, era imposible, era... «¿Por qué yo?», susurró. «Podría tener a cualquier mujer de Inglaterra, mujeres con linaje impecable, con dotes enormes, con posiciones sociales que yo jamás podré tener». «Precisamente por eso», respondió Maximilian, y su mirada gris se clavó en ella con una intensidad que la dejó sin aliento. «Porque usted no quiere nada de mí, excepto aquello que le ofrezco. Un nombre, una posición, el respeto que le han negado toda su vida. Y a cambio, yo obtengo una esposa que no esperará de mí amor eterno ni tonterías románticas. Una mujer que entiende el valor de un acuerdo mutuamente beneficioso». Verena sintió que su mente giraba vertiginosamente. Era una proposición fría, calculadora, desprovista de cualquier pretensión de afecto, y sin embargo, algo en ella se agitó. ¿Cuántas noches había permanecido despierta, escuchando las risas de las fiestas en Ashcroft Manor, a las que nunca era invitada? ¿Cuántas veces había visto cómo las puertas se cerraban literalmente en su cara cuando intentaba entrar a salones donde su media hermana legítima era recibida con los brazos abiertos? «¿Y qué gano yo exactamente?», preguntó, sorprendiéndose de su propia audacia. «Más allá del título y el respeto que menciona». Una chispa de satisfacción brilló en los ojos de Maximilian. «Libertad», dijo simplemente. «Libertad para estudiar lo que desee, para leer sin restricciones, para desarrollar esa mente brillante que está siendo desperdiciada en esta vida a medias. Libertad de las cadenas de la ilegitimidad». Y sobre todo, se inclinó ligeramente hacia ella, la satisfacción de ver cómo su nombre, Verena Ashcroft, es grabado en oro en el árbol genealógico de una de las familias más antiguas y poderosas de Inglaterra. Stormwick es un nombre que abre todas las puertas que Ashcroft le ha cerrado. Verena cerró los ojos por un momento, tratando de procesar todo. Era una locura. Era impensable. Era exactamente lo que una parte secreta y hambrienta de su alma había estado anhelando durante años. «No lo conozco», dijo finalmente. «No sé nada sobre usted excepto rumores y habladurías, y tendrá tiempo de conocerme», respondió él. «No espero una respuesta ahora mismo, pero sí espero que considere seriamente mi proposición. Mañana por la tarde tomaré el té en el salón del Hotel Randolph a las 3 en punto. Si decide aparecer, entenderé que está interesada en discutir los términos de nuestro acuerdo. Si no viene, respetaré su decisión y nunca volveremos a hablar de esto». Sin esperar respuesta, Maximilian hizo una reverencia elegante, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Verena lo observó partir, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Lord Stormwick lo llamó antes de que desapareciera entre las estanterías. Él se detuvo y giró la cabeza, mirándola por encima del hombro. «¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Ahora». La expresión de Maximilian se volvió inesperadamente seria, casi vulnerable por un instante. «Porque he desperdiciado demasiados años jugando el juego que la sociedad espera de mí. Y porque reconozco en usted algo que yo mismo he sentido, el deseo feroz de demostrar que somos más que las circunstancias de nuestro nacimiento». Y con esas palabras, desapareció entre las sombras de la biblioteca, dejando a Verena temblando entre los antiguos volúmenes, con el destino susurrando promesas peligrosas en su oído. Esa noche, en su pequeña habitación en el ala de servicio de Ashcroft Manor, Verena no pudo dormir. La luna proyectaba sombras plateadas sobre las paredes desnudas, mientras ella daba vueltas en su estrecha cama, reviviendo cada palabra, cada mirada del conde. ¿Podía confiar en un hombre que le ofrecía un matrimonio sin amor? ¿O era precisamente esa honestidad brutal lo que lo hacía más confiable que todos aquellos que le habían mentido con promesas de aceptación que nunca llegaron? Cuando el reloj dio las 2 de la madrugada,
Verena se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver las luces distantes de Oxford, la ciudad que había sido su prisión dorada durante toda su vida. Mañana a las 3 en punto, pensó. El Hotel Randolph. Una taza de té que podría cambiar todo. Y por primera vez en 23 años, Verena Ashcroft sintió algo que nunca antes había experimentado. La posibilidad real de escribir su propio destino. El reloj del pasillo marcaba las 2:45 de la tarde cuando Verena se detuvo frente al espejo del vestíbulo de Ashcroft Manor. Había cambiado su vestido 3 veces esa mañana, finalmente decidiéndose por uno de seda color borgoña que había pertenecido a su madre. Era uno de los pocos objetos personales que conservaba de ella, cuidadosamente guardado en el fondo de su baúl durante años. El vestido le quedaba perfectamente, acentuando su figura esbelta y haciendo que su cabello castaño rojizo brillara con reflejos cobrizos bajo la luz del sol que entraba por las ventanas emplomadas. Se había recogido el cabello en un moño elegante pero simple, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. No tenía las joyas ostentosas que lucían las damas de sociedad, solo un pequeño broche de plata que había sido de su madre. ¿A dónde crees que vas vestida así? La voz cortante la hizo girar bruscamente. Lady Constance Ashcroft, su media hermana legítima, la observaba desde la escalera con una expresión de desdén apenas disimulado. A sus 21 años, Constance era hermosa de una manera convencional. Cabello rubio perfectamente rizado, ojos azules fríos como el hielo, y una figura que los corsés moldeaban según los dictados de la moda. Vestía un traje de día color rosa pálido, adornado con encajes franceses, que probablemente costaba más de lo que Verena había gastado en ropa durante toda su vida. «Tengo un compromiso en la ciudad», respondió Verena, manteniendo su voz neutral. Había aprendido hacía mucho tiempo que mostrar emoción ante Constance solo servía para darle munición. ¿Un compromiso? Constance bajó los escalones con pasos medidos, su falda susurrando contra los peldaños alfombrados. ¿Y quién querría tener un compromiso contigo? Deja que lo adivine. ¿Vas a reunirte con alguno de tus aburridos profesores para discutir libros polvorientos? ¿O tal vez vas a mendigar más caridad de nuestra familia? Verena apretó los dientes. No podía decirle la verdad a Constance. Si su hermanastra se enteraba de que el conde Stormwick le había propuesto matrimonio, armaría tal escándalo que probablemente toda la proposición se vendría abajo antes de que Verena tuviera oportunidad de considerarla seriamente. «Es un asunto personal», dijo simplemente dirigiéndose hacia la puerta. «Todo en tu vida es personal porque no tienes vida real», se burló Constance. «Eres como un fantasma que deambula por esta casa. Ni siquiera papá sabe qué hacer contigo. Dice que eres una carga que heredó por culpa de los pecados de juventud». Las palabras dolieron más de lo que Verena hubiera querido admitir. No era nada que no hubiera escuchado antes, pero cada vez se sentía como un corte fresco sobre una herida que nunca terminaba de sanar. «Entonces seguramente se alegrará cuando ya no sea su carga», respondió Verena, y antes de que Constance pudiera replicar, salió por la puerta principal. El aire fresco de octubre la golpeó como una bofetada liberadora. Verena respiró profundamente, tratando de calmar el temblor en sus manos mientras caminaba por el sendero de grava que conducía hacia la calle principal. No tenía carruaje propio, por supuesto. Tendría que caminar hasta el Hotel Randolph, lo cual tomaría aproximadamente 20 minutos. Las calles de Oxford estaban moderadamente concurridas esa tarde. Estudiantes con sus togas académicas caminaban en grupos, discutiendo animadamente sobre filosofía o matemáticas. Damas elegantes paseaban con sus acompañantes, deteniéndose frente a los escaparates de las tiendas. Verena pasó desapercibida entre la multitud, como siempre había sido, invisible, insignificante. Pero hoy podría cambiar todo eso. El Hotel Randolph se alzaba imponente en la esquina de Beaumont Street, un edificio gótico victoriano de piedra que había sido construido apenas unos años atrás. Sus ventanas emplomadas brillaban bajo el sol de la tarde y el murmullo de conversaciones elegantes flotaba desde su interior. Verena se detuvo frente a la entrada principal, sintiendo cómo su determinación flaqueaba. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura. El conde Stormwick era un extraño, un hombre del que no sabía nada excepto rumores. ¿Y si todo era una broma cruel? ¿Y si había otras personas esperando dentro para reírse de ella por su audacia al pensar que alguien como él podría quererla como esposa?
¿Va a entrar, señorita, o va a quedarse ahí parada bloqueando la entrada? La voz áspera la sobresaltó. Un portero uniformado la miraba con expresión impaciente, claramente considerándola fuera de lugar frente a un establecimiento tan elegante. Verena alzó la barbilla, reuniendo todo el coraje que poseía. Sí, voy a entrar. El interior del hotel era incluso más impresionante que el exterior. El vestíbulo principal estaba decorado con paneles de madera oscura, candelabros de cristal que colgaban de techos altísimos y alfombras persas que amortiguaban cada paso. El aroma de té recién preparado y pasteles se mezclaba con el perfume caro de las damas que ocupaban las mesas del salón. Un maitre de aspecto severo se acercó a ella inmediatamente. «¿Puedo ayudarla, señorita? Estoy aquí para reunirme con alguien», dijo Verena, sorprendida de que su voz sonara más firme de lo que se sentía. «¿El nombre del caballero o la dama con quien tiene cita?» Verena vaciló solo un segundo antes de responder. «El conde Stormwick». La transformación en la actitud del maitre fue instantánea. Su expresión severa se suavizó, reemplazada por una mezcla de sorpresa y respeto. «Por supuesto, señorita. Lord Stormwick la está esperando en el salón privado. Permítame escoltarla». Mientras seguía al maitre a través del salón principal, Verena fue consciente de las miradas que se volvían hacia ella. Susurros discretos la siguieron como una estela. Podía imaginar lo que estaban pensando. ¿Quién era esa mujer desconocida que se reunía con el conde Stormwick? El salón privado estaba ubicado en el segundo piso, separado del bullicio principal del hotel. El maitre abrió las puertas dobles y anunció: «Su invitada ha llegado, Lord Stormwick». Verena entró, y las puertas se cerraron suavemente detrás de ella. Maximilian estaba de pie junto a la ventana, contemplando las calles de Oxford, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Al escuchar su entrada, se volvió, y algo en su expresión se suavizó al verla. «Vino», dijo, y había una nota de sorpresa genuina en su voz. «Admito que no estaba completamente seguro de que lo haría». «Casi no lo hago», admitió Verena. «De hecho, estuve a punto de dar la vuelta 3 veces durante el camino». Una sonrisa cruzó el rostro de Maximilian, transformando sus facciones severas en algo más cálido, más humano. «Aprecio su honestidad. Por favor, siéntese», indicó una mesa elegante junto a la ventana, preparada con un servicio de té de porcelana china y una selección de pasteles y sándwiches delicados. Verena se sentó, consciente de cada movimiento, tratando de recordar todas las lecciones de etiqueta que sus tutores le habían enseñado en secreto. Maximilian sirvió el té personalmente, un gesto inusual para un hombre de su posición. La mayoría de los aristócratas esperaban ser servidos, pero él parecía completamente cómodo realizando la tarea. «Earl Grey con un toque de limón», dijo pasándole una taza. «Espero que sea de su agrado». «Es perfecto, gracias», respondió Verena, aceptando la taza con manos que apenas temblaban. Durante un momento, un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras ambos bebían su té. Verena aprovechó la oportunidad para estudiarlo más detenidamente. A la luz del día, Maximilian Stormwick era incluso más imponente de lo que recordaba. Había una intensidad en sus ojos grises que sugería una mente siempre en movimiento, calculando, analizando. Pero también había algo más, algo que parecía cuidadosamente oculto bajo capas de control aristocrático. Una soledad profunda que reconoció porque la había visto reflejada en su propio espejo durante años. «Tiene preguntas», dijo él finalmente. «Puedo verlo en su rostro. Hágalas. Toda negociación exitosa requiere transparencia». Verena dejó su taza sobre el platillo con cuidado. «¿Por qué realmente quiere casarse conmigo? Y no me diga que es solo porque necesita una esposa que no espere amor. Hay docenas de mujeres en Inglaterra que aceptarían un matrimonio de conveniencia con un conde». Maximilian se reclinó en su silla, estudiándola con esa mirada penetrante que parecía ver directamente a través de todas sus defensas. «Porque durante los últimos 5 años he sido perseguido incansablemente por madres ambiciosas y sus hijas igualmente ambiciosas, mujeres que ven mi título y mi fortuna, pero que no tienen el menor interés en el hombre detrás de ellos. Mujeres que esperarían que yo fuera su cuento de hadas romántico, que cumpliera fantasías que nunca podré ni querré cumplir». «¿Y qué le hace pensar que yo soy diferente?», preguntó Verena. «Porque usted ha vivido toda su vida en las sombras»,
respondió él con brutal honestidad. Ha visto el lado oscuro de la aristocracia, las mentiras, la hipocresía, el rechazo. No tiene ilusiones románticas sobre cómo funciona realmente nuestro mundo. Y más importante aún, no me necesita por amor. Me necesita por supervivencia, por dignidad, por la oportunidad de ser algo más que la hija bastarda escondida en el ático. Las palabras deberían haberla ofendido, pero en cambio, Verena sintió un extraño alivio. Al menos él era honesto. Al menos no estaba fingiendo que esto era algo que no era. ¿Y usted qué necesita de mí?, preguntó. Aparte de una esposa que no lo moleste con expectativas románticas. Maximilián guardó silencio por un momento, y Verena tuvo la sensación de que estaba sopesando cuánto revelar. Mi padre murió hace 2 años, dijo finalmente, y con su muerte heredé no solo su título y su fortuna, sino también sus deudas. No deudas monetarias, sino deudas sociales, políticas. Hay ciertos sectores de la aristocracia que nunca han aceptado completamente a la familia Stormwick. Nos consideran nuevos ricos, advenedizos que compraron nuestro camino hacia la nobleza hace 3 generaciones. Para consolidar mi posición, para expandir mi influencia en el parlamento y en los círculos que importan, necesito una esposa. Una esposa que pueda presentar en sociedad sin preocuparme de que esté constantemente compitiendo con otras mujeres o creando escándalos porque no le dedico suficiente atención romántica. Entonces soy una pieza en su juego político, dijo Verena sin amargura, solo constatando un hecho. Sí, admitió él, pero usted también está usando este matrimonio como una pieza en su propio juego. No pretendamos que esto es algo diferente de lo que es, una transacción mutuamente beneficiosa. Verena asintió lentamente. Apreciaba su franqueza, incluso cuando las verdades que decía eran duras. ¿Y qué pasará después del matrimonio?, preguntó. ¿Qué tipo de vida tendría? Libertad dentro de ciertos límites, respondió Maximilian. Tendrá su propia suite de habitaciones en Stormwick Hall. Podrá leer, estudiar, dedicarse a las actividades intelectuales que desee. Esperaré que actúe como condesa cuando sea necesario, organizar cenas, atender eventos sociales, representar la familia en funciones públicas. Pero más allá de esas obligaciones, su tiempo será suyo. ¿Y los herederos?, preguntó Verena, sintiendo cómo su rostro se ruborizaba. Supongo que eventualmente esperará hijos. La expresión de Maximilian se volvió cuidadosamente neutral. Eventualmente sí. Necesito un heredero para continuar el linaje, pero no hay prisa. Cuando ambos estemos listos, cumpliremos con esa obligación. Hasta entonces nuestro matrimonio puede ser cordial, pero separado. Verena procesó esta información en silencio. Era todo tan calculado, tan desprovisto de emoción, y sin embargo, había algo reconfortante en esa claridad. No habría falsas promesas de amor eterno. No habría desilusiones cuando el cuento de hadas resultara ser una mentira. Hay algo más que necesita saber, dijo Maximilian, su voz volviéndose más seria. Si acepta este matrimonio, habrá consecuencias. La sociedad hablará. Algunos la rechazarán por su nacimiento ilegítimo, sin importar que sea mi condesa. Otros intentarán usarla para llegar a mí o para manipularme a través de usted. No será una vida fácil. Mi vida nunca ha sido fácil, respondió Verena. Al menos como su condesa tendré los recursos y el poder para enfrentar esas dificultades. Como soy ahora, solo soy una víctima indefensa. Maximilian la estudió durante un largo momento, y algo parecido a la admiración cruzó su rostro. Es más fuerte de lo que aparenta, señorita Ashcroft. He tenido que serlo, dijo ella simplemente. El reloj del salón dio las 4. 1 hora había pasado desde que Verena había entrado en esa habitación, y sentía como si hubiera vivido toda una vida en esos 60 minutos. Necesito pensar, dijo finalmente. Esta no es una decisión que pueda tomar a la ligera. Por supuesto, asintió Maximilian. Tómese el tiempo que necesite, pero debo advertirle que partiré hacia Londres en 3 días. Si decide aceptar mi proposición, necesitaré su respuesta antes de mi partida para poder hacer los arreglos necesarios. 3 días, Verena sintió una punzada de pánico. Eso no es mucho tiempo. No, acordó él, pero las mejores decisiones a menudo se toman cuando no hay tiempo para la duda paralizante. 3 días, señorita Ashcroft. Después de eso, la oferta expira y nunca volveremos a hablar de esto. Se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Verena también se levantó,
sintiendo las piernas temblorosas bajo su vestido. «La haré escoltar hasta su casa», dijo Maximilian. «No es apropiado que una dama camine sola por Oxford a esta hora. Yo siempre... Pero hoy no es cualquier día», la interrumpió él suavemente. «Hoy es el día en que el conde Stormwick tomó té con una hermosa dama en el Hotel Randolph, y puedo garantizarle que para mañana al mediodía todo Oxford estará hablando de ello». Verena no había pensado en eso. Por supuesto que la gente hablaría. Ya había visto las miradas en el vestíbulo del hotel. Para mañana los rumores habrían llegado hasta Ashcroft Manor. «Entonces realmente tengo 3 días para decidir», dijo, «porque después de hoy el daño a mi reputación ya estará hecho». Maximilian sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Inteligente, muy inteligente. Sí, señorita Ashcroft, me temo que su vida ya ha cambiado, independientemente de la decisión que tome. La pregunta es, ¿cambiará para mejor o para peor?». Mientras el carruaje del conde la llevaba de vuelta a Ashcroft Manor, Verena contemplaba las calles de Oxford a través de la ventanilla. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpura. 3 días para decidir el resto de su vida. 3 días para elegir entre la seguridad miserable de lo conocido y el riesgo aterrador de lo desconocido. Y mientras el carruaje se detenía frente a las puertas de Ashcroft Manor, Verena se dio cuenta de algo. Por primera vez en su vida, la decisión era completamente suya. La noticia llegó a Ashcroft Manor antes que Verena. Cuando el carruaje del conde se detuvo frente a la entrada principal, Lady Constance ya estaba esperando en el vestíbulo, con los brazos cruzados y una expresión de furia apenas contenida en su rostro pálido. «¿Cómo te atreves?», siseó en el momento en que Verena cruzó el umbral. «¿Cómo te atreves a reunirte con el conde Stormwick sin decirle nada a la familia?». Verena cerró la puerta con cuidado, manteniendo su compostura a pesar del martilleo de su corazón. No sabía que necesitara permiso para tomar el té con alguien. «No eres cualquiera», gritó Constance, su voz resonando en el vestíbulo. «Eres una bastarda que vive de nuestra caridad. Todo lo que haces refleja en esta familia. Y ahora toda la ciudad está hablando de cómo la hija ilegítima de los Ashcroft se reunió en privado con el soltero más codiciado de Inglaterra». «Constance, baja la voz». La voz grave de Lord Edmund Ashcroft interrumpió desde la entrada del salón. Su padre apareció, con su figura robusta envuelta en un traje de terciopelo verde oscuro. A sus 58 años, Edmund Ashcroft conservaba el porte aristocrático que había heredado de generaciones de nobles. Pero sus ojos azules estaban cansados, marcados por años de decisiones que pesaban sobre su conciencia. Miró a Verena con una expresión difícil de descifrar. «A mi estudio, ahora». Verena siguió a su padre por el pasillo alfombrado, consciente de la mirada furiosa de Constance clavada en su espalda. El estudio de Lord Edmund era una habitación oscura, llena de libros encuadernados en cuero y el olor permanente de tabaco de pipa. Él cerró la puerta y se dirigió directamente a su escritorio sin invitarla a sentarse. «Explícate», ordenó, sirviéndose un vaso de whisky de una licorera de cristal. «El conde Stormwick me pidió que tomara el té con él», dijo Verena, manteniendo su voz firme. «Acepté su invitación. No veo qué hay de escandaloso en eso». «¿Qué hay de escandaloso?». Lord Edmund se volvió bruscamente hacia ella. Todo es escandaloso. Tú no eres una debutante que puede recibir cortejos. No tienes posición social, no tienes dote, no tienes nada que ofrecer a un hombre como Stormwick, excepto la vergüenza de tu nacimiento». Las palabras golpearon a Verena como bofetadas físicas, pero había aprendido hacía mucho tiempo a no mostrar dolor frente a su padre. «Entonces debería alegrarte saber que el conde Stormwick me ha pedido que sea su esposa». El vaso de whisky se estrelló contra el suelo. Lord Edmund la miró fijamente, con la boca abierta en shock absoluto. El silencio que siguió fue tan denso que Verena podía escuchar el tic-tac del reloj de pared como martillazos en sus oídos. «Eso es imposible», dijo finalmente su padre, su voz apenas un susurro. «Debe ser una broma cruel. ¿Stormwick no se casaría con una bastarda?», terminó Verena por él. «Aparentemente sí lo haría. Y me ha dado 3 días para considerar su propuesta». Lord Edmund se dejó caer en su silla, pasándose una mano por el rostro. Por primera vez en su vida, Verena lo vio genuinamente desconcertado, incapaz de procesar la información. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué querría hacerlo?».
Podría tener a cualquier mujer de la aristocracia, mujeres con linajes impecables, con fortunas enormes. ¿Por qué tú? La pregunta dolió más de lo que Verena esperaba, aunque no debería haberla sorprendido. Su padre nunca había visto valor en ella más allá de la culpa que representaba. «Eso es asunto entre el conde y yo», respondió. «Solo vine a informarte por cortesía. No necesito tu permiso, soy mayor de edad, pero sí necesitas mi bendición», dijo Lord Edmund, recuperando algo de su compostura habitual. Sin ella, el matrimonio podría verse como un escándalo aún mayor. «Y créeme, Verena, puedo hacer tu vida imposible si decides proceder sin mi aprobación». Verena lo miró directamente a los ojos, esos ojos azules que eran tan parecidos a los suyos. «Ya has hecho mi vida imposible durante 23 años. ¿Qué más podrías hacerme que no me hayas hecho ya?» Algo cambió en la expresión de su padre. Por un momento, solo por un instante fugaz, Verena vio culpa real en su rostro, pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazada por la máscara de autoridad aristocrática que siempre llevaba. «Si Stormwick realmente quiere casarse contigo, entonces hablaré con él personalmente», dijo Lord Edmund. «Necesito entender sus intenciones. Necesito asegurarme de que esto no es algún tipo de apuesta o capricho aristocrático que terminará destruyéndote». «¿Desde cuándo te importa si soy destruida?», preguntó Verena, incapaz de contener la amargura en su voz. «Eres mi hija», dijo él quedamente. «Nunca te he dado el lugar que mereces, lo sé, pero eso no significa que no me importe lo que te suceda». Verena no sabía qué responder a eso. Durante toda su vida, había creído que su padre no sentía nada por ella excepto vergüenza y resentimiento. Escucharlo admitir, aunque fuera oblicuamente, que se preocupaba por ella, era desconcertante. «Voy a aceptar su propuesta», dijo finalmente, «con o sin tu bendición. Pero si realmente te importo, aunque sea un poco, harás que esta transición sea lo más fácil posible para mí». Lord Edmund asintió lentamente. «Enviaré una carta al conde mañana. Organizaré una reunión formal. Si sus intenciones son honorables, no tendrá problema en discutir los términos conmigo». «Sus intenciones son honorables», dijo Verena, «solo que no son románticas, y eso me parece perfectamente aceptable». Su padre la estudió con una expresión extraña, algo entre tristeza y orgullo. «Te pareces mucho a tu madre», dijo inesperadamente. Ella también era pragmática. También veía el mundo como realmente es, no como quería que fuera. Era la primera vez que su padre mencionaba a su madre directamente en años. Verena sintió un nudo en la garganta. «¿La amaste?», preguntó, sorprendiéndose de su propia audacia. Lord Edmund se volvió hacia la ventana, su silueta recortada contra la luz moribunda del atardecer. «A mi manera, sí, pero no lo suficiente como para desafiar las convenciones. No lo suficiente como para darle a ella y a ti el lugar que merecían. Y he vivido con esa cobardía cada día desde entonces». Verena no esperaba esa admisión, no esperaba ver a su padre, siempre tan seguro y autoritario, mostrando vulnerabilidad real. «Entonces déjame tener esto», dijo suavemente. «Déjame tomar esta oportunidad sin poner obstáculos en mi camino. Es lo menos que puedes hacer». Lord Edmund asintió sin volverse. «Puedes retirarte». Verena salió del estudio con las piernas temblorosas. El pasillo estaba vacío, pero podía sentir la presencia de Constance en algún lugar cercano, probablemente escuchando detrás de alguna puerta. Subió las escaleras hacia su pequeña habitación en el ala este de la mansión. Una vez dentro, cerró la puerta con llave y se dejó caer sobre la cama, permitiéndose finalmente procesar todo lo que había sucedido. En el transcurso de 2 días, su vida entera había dado un vuelco. El conde Stormwick le había ofrecido matrimonio. Su padre había admitido sentir algo por ella. El mundo que había conocido durante 23 años se estaba desmoronando y reconstruyendo simultáneamente. Se levantó y caminó hacia el pequeño escritorio junto a la ventana. Sacó papel y pluma, necesitando ordenar sus pensamientos de alguna manera tangible. «Razones para aceptar la propuesta del conde Stormwick», escribió en la parte superior de la página. Su pluma se movió rápidamente mientras enumeraba: escapar de Ashcroft Manor, obtener respeto social, acceso a educación sin restricciones, libertad financiera, un propósito más allá de existir en las sombras. Luego, en una segunda columna, razones para rechazar la propuesta. Esta lista fue más difícil de escribir.
casarse con un extraño, matrimonio sin amor, posible soledad, expectativas sociales que podría no cumplir, riesgo de ser utilizada como peón en juegos políticos. Estudió ambas listas durante largo rato. Objetivamente, las razones para aceptar superaban ampliamente a las razones para rechazar, y sin embargo, había algo en ella que temblaba ante la enormidad de la decisión. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. ¿Verena? Era la voz de la señora Weatherby, el ama de llaves que había sido amable con ella durante años. «Traigo tu cena». Verena abrió la puerta. La señora Weatherby, una mujer robusta de unos 60 años con cabello gris recogido en un moño apretado, entró con una bandeja. «He oído los rumores», dijo en voz baja mientras colocaba la bandeja sobre la mesita, sobre el conde. «¿Es verdad?» Verena asintió demasiado cansada para fingir. «Me ha pedido matrimonio». Los ojos de la señora Weatherby se llenaron de lágrimas. «Oh, mi niña, tu madre estaría tan orgullosa. Finalmente tendrás el lugar que siempre mereciste». «¿Conociste a mi madre?», preguntó Verena. La señora Weatherby había llegado a Ashcroft Manor cuando Verena era muy pequeña. «La conocí brevemente, antes de que muriera», dijo el ama de llaves. «Era una mujer hermosa, gentil. Te amaba más que a nada en el mundo. Me hizo prometer que cuidaría de ti si algo le sucedía, y he tratado de cumplir esa promesa lo mejor que he podido dentro de mis limitaciones». Verena sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Has sido más madre para mí que nadie». La señora Weatherby le acarició el cabello suavemente. «Entonces escucha el consejo de alguien que te quiere. Acepta esa propuesta. Sal de esta casa. Vive la vida que tu madre hubiera querido para ti. Y no mires atrás». Después de que la señora Weatherby se fue, Verena se quedó mirando por la ventana hacia la noche estrellada. 3 días, le había dicho Maximilian, pero en su corazón sabía que la decisión ya estaba tomada. Mañana enviaría su respuesta. La mañana del segundo día amaneció con un cielo despejado que bañaba Oxford en luz dorada. Verena se despertó temprano, con una claridad mental que no había experimentado en años. Durante la noche, mientras las estrellas brillaban sobre Ashcroft Manor, había tomado su decisión final. Se vistió con cuidado, eligiendo su vestido más elegante, uno de seda azul marino que había permanecido guardado durante meses. Se recogió el cabello en un estilo sofisticado y por primera vez en mucho tiempo se permitió mirarse realmente en el espejo. La mujer que le devolvió la mirada no era la niña asustada que había pasado años escondiéndose en las sombras. Era alguien más fuerte, alguien dispuesta a forjar su propio destino. Bajó las escaleras con pasos decididos y encontró al mayordomo en el vestíbulo. «Necesito que envíen un mensaje al Hotel Randolph», dijo con voz firme, «para el conde Stormwyke. Es urgente». 2 horas después, Verena estaba nuevamente en el salón privado del hotel. Esta vez no había dudas ni temblores en sus manos. Maximilian la esperaba junto a la ventana, vestido con un traje gris oscuro que acentuaba su figura imponente. «No esperaba su respuesta tan pronto», dijo cuando ella entró. «Pensé que utilizaría los 3 días completos. Las mejores decisiones a menudo se toman sin tiempo para la duda paralizante», respondió Verena, usando sus propias palabras. «Usted mismo lo dijo». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Maximilian. «Touché, señorita Ashcroft. Entonces, ¿cuál es su respuesta?» Verena respiró profundamente, sintiendo cómo su vida entera pivotaba sobre este momento. «Acepto su propuesta, Lord Stormwyke. Me casaré con usted». Maximilian cerró los ojos brevemente, y Verena pudo ver el alivio genuino en su expresión. Se acercó a ella y con un movimiento sorprendentemente gentil tomó su mano. «No se arrepentirá de esta decisión», dijo. «Le prometo que respetaré todos los términos que discutimos. Tendrá su libertad, su dignidad, su lugar en el mundo». «Lo sé», respondió Verena. «De lo contrario no habría aceptado». Durante las siguientes 2 semanas, Oxford fue testigo de una transformación que nadie había anticipado. Lord Edmund Ashcroft, enfrentando la realidad de la situación, decidió hacer las cosas correctamente por primera vez en su vida. Organizó una pequeña pero elegante cena donde anunció oficialmente el compromiso, invitando a las familias más importantes de la ciudad. La reacción fue mixta. Algunos aristocráticos murmuraban escandalizados sobre el matrimonio del conde con una hija ilegítima. Otros, más pragmáticos, reconocían el poder de la alianza. Pero ninguna opinión importaba realmente.
porque Maximilian Stormwick había dejado perfectamente claro que cualquiera que insultara a su futura esposa nunca volvería a ser recibido en ninguno de sus círculos. Constance, predeciblemente, había tenido un colapso dramático cuando el compromiso fue anunciado oficialmente. Pero incluso su furia eventualmente se disipó ante la realidad innegable. Verena se convertiría en condesa, un título superior al que Constance jamás podría aspirar con su propio matrimonio planificado con un simple baronet. La boda se celebró un frío día de diciembre en la capilla privada de Stormwick Hall, la ancestral residencia del conde ubicada en las colinas del norte. Era una ceremonia pequeña, íntima, asistida solo por familiares cercanos y amigos selectos. Verena caminó por el pasillo con un vestido de seda color marfil, bordado delicadamente con hilos de plata. No había velo cubriendo su rostro. Había insistido en eso. Quería que Maximilian la viera claramente cuando pronunciaran sus votos. Lord Edmund la acompañó hasta el altar y por primera vez en 23 años, lágrimas genuinas brillaban en sus ojos. Antes de entregarla a Maximilian, susurró: «Perdóname, Verena, por todos los años que perdí». Ella asintió, incapaz de hablar sin quebrarse. Los votos fueron tradicionales, pronunciados con voces firmes y claras. Cuando Maximilian deslizó el anillo de oro en su dedo, Verena sintió el peso de siglos de historia familiar asentándose sobre sus hombros. Ya no era una bastarda sin nombre, era la condesa Stormwick. La recepción fue elegante pero moderada. Maximilian había cumplido su palabra. Esto no era un espectáculo público, sino un acuerdo privado entre dos personas que entendían exactamente lo que significaba su unión. Mientras los invitados brindaban y conversaban, Maximilian llevó a Verena a un balcón privado que daba a los extensos jardines de Stormwick Hall. «Hay algo que necesito mostrarle», dijo. La guió a través de corredores de piedra hasta llegar a una sala que ella no había visto durante su breve visita previa a la propiedad. Las paredes estaban cubiertas de retratos ancestrales, y en el centro, exhibido con orgullo sobre una mesa de roble macizo, estaba el árbol genealógico de la familia Stormwick. Era magnífico, un pergamino antiguo protegido bajo cristal, con nombres escritos en tinta negra que se remontaban a 5 siglos atrás. Pero lo que capturó la atención de Verena no fueron los nombres antiguos. En la parte inferior del pergamino, añadida recientemente con caligrafía dorada perfecta, estaba su nombre: Verena Ashcroft Stormwick, condesa de Stormwick. Las letras brillaban bajo la luz de los candelabros como si estuvieran hechas de oro puro, y de hecho, lo estaban. Maximilian había cumplido su promesa al pie de la letra. Su nombre nunca apareció en el árbol genealógico de los Ashcroft, dijo Maximilian suavemente, pero aquí, en Stormwick, está grabado en oro, y permanecerá aquí durante generaciones para que todos sepan que usted fue parte de esta familia que usted importó. Verena sintió lágrimas deslizándose por sus mejillas. Durante toda su vida había sido invisible, innombrable, indigna de reconocimiento, y ahora su nombre brillaba con luz dorada para que el mundo entero lo viera. «Gracias», susurró, su voz quebrándose con emoción. «Gracias por darme esto». Maximilian le ofreció su pañuelo, una sonrisa suave en sus labios. «Fue un placer, condesa Stormwick». Los meses siguientes trajeron ajustes y desafíos. Verena aprendió a navegar los complejos rituales de la alta sociedad como esposa del conde. Organizó cenas elegantes, asistió a funciones del parlamento. Representó a la familia Stormwick con una gracia que sorprendió incluso a los críticos más severos. Pero lo más importante fue que Maximilian cumplió cada promesa que había hecho. Verena tenía su propia biblioteca privada, llena de libros sobre cualquier tema que deseara estudiar. Tenía libertad para perseguir sus intereses intelectuales sin restricciones. Y aunque su matrimonio nunca se convirtió en un romance apasionado, se desarrolló algo igualmente valioso: respeto mutuo, amistad genuina y un entendimiento profundo entre dos personas que habían elegido construir una vida juntos en sus propios términos. 2 años después de la boda, Verena dio a luz a un hijo, Edmund Maximilian Stormwick, heredero del condado, y cuando el niño fue registrado oficialmente en el árbol genealógico familiar, su nombre también fue escrito en oro, conectado directamente al de su madre. Una tarde de primavera, mientras Verena caminaba por los jardines de Stormwick Hall con su hijo en brazos,
Maximilian la encontró bajo un viejo roble. ¿En qué piensa, condesa?, preguntó, sentándose junto a ella en el banco de piedra. Verena miró hacia la mansión, luego hacia el niño dormido en sus brazos, y finalmente hacia el hombre que le había dado todo esto. Pienso en que hace 3 años era invisible. Mi nombre no existía para el mundo. ¿Y ahora? Sonrió suavemente. Ahora está grabado en oro, y mi hijo llevará ese nombre con orgullo. Maximilian tomó su mano libre, un gesto de afecto que se había vuelto natural entre ellos con el tiempo. Siempre fue digna de estar grabada en oro, Verena. Solo necesitaba a alguien lo suficientemente inteligente como para verlo. Mientras el sol se ponía sobre Stormwick Hall, pintando el cielo de tonos dorados y púrpura, Verena Ashcroft Stormwick, condesa de Stormwick, se permitió algo que nunca había experimentado antes: paz absoluta. Había encontrado su lugar en el mundo, no a través del amor romántico, sino a través de algo más poderoso: el respeto mutuo, la dignidad ganada y la libertad de escribir su propia historia. Y su nombre, grabado en oro para la eternidad, brillaría como testimonio de que incluso aquellos que comienzan en las sombras pueden encontrar su camino hacia la luz.